a cada uno de los hermanos conectados en los diferentes lugares. Está en esta mañana, invoquemos el nombre. Siempre que invocamos el nombre, yo quiero que usted sepa qué sucede cuando estamos hablando con Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Usted sabe por qué Jesús les dijo a los discípulos: ya no os llamaré siervos, sino amigos? Amén. Nosotros tenemos que admitir que la vida de relación con Dios camina direccionada en progreso y en proceso. En progreso porque avanzamos, aumentamos, crecemos, y en proceso porque cada una de las etapas que vivimos nos va llevando a diferentes niveles. Nadie comienza su vida cristiana y se puede decir que comenzó, y la persona, el comienzo, va llegando un momento en el cual se avanza, se progresa, porque se prospera, y esos niveles de autoridad que nos ha dado Dios, nosotros pasamos de oír el evangelio siendo criaturas, id y predicad el evangelio a toda criatura. Pasamos de ser nuevas criaturas, de ser criaturas a ser nuevas criaturas. Que eso es lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. En la medida en que nosotros vamos conociendo, vamos aumentando, vamos creciendo, en esa misma medida nos damos cuenta del valor que tiene nuestro progreso, nuestro aumento. Cuando la Escritura dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tres cosas: mucho más abundantemente de lo que pedimos. Cuando hablamos de oración y hablamos sobre todo en el campo de la intercesión, para que podamos alcanzar, para que podamos lograr, porque una oración que no tenga respuesta es una oración que algo pasa conmigo, algo pasa entre Dios y yo, porque hay cosas que Dios las oye, todo lo oye. Él no solamente es el que todo lo puede, el que todo lo sabe. He aquí que tú, dice, no está aún la palabra en mi boca, y tú la sabes toda, la conoces toda. Cuando alguien se meditó, pensó, solamente se le ocurrió caminar, voy a orar. En ese momento ya Dios sabe. La palabra no ha llegado a mi boca y Dios la conoce. Dios oye el pensamiento. El pensamiento difícilmente lo puede oír alguien más, solo Dios. Y algunas veces nos pasa, nos sucede, nos acontece que
en este caminar hemos percibido, y eso se dio muchas veces en profetas a los cuales Dios les anunció lo que venía de camino. Por ejemplo, el caso de el profeta Eliseo, que sabía, llegó y le dijeron al rey, porque el rey pensó que entre el ejército de él había un infiltrado que iba y enteraba a Israel por en qué dirección se movería, qué haría. Y entonces dijo, declárenme quién es el traidor, el espía. Y entonces uno del ejército le dice, no, rey, no es así. No es que aquí haya alguien quien vaya y le informe o les diga a ellos cuáles son las estrategias militares y el lugar donde, cómo vamos a atacar, qué vamos a hacer. Es que en Israel hay un profeta, es Eliseo, y sabe y conoce lo más recóndito, lo más íntimo, la palabra más secreta dicha en su recámara, antes de que usted diga la palabra y establezca estrategias y lo que va a hacer, ya Dios lo sabe. Entonces de ahí que lo que estamos hablando y de lo que vamos a aprender es a saber, porque si Abraham no hubiera sido llamado amigo de Dios, ¿qué es un amigo? Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Por eso os llamo amigos, porque un amigo es alguien con el que hay pocos secretos, se comunica, se sabe. La comunión íntima de Jehová es con quienes le temen y a ellos les hará notorio o les dará a conocer su pacto. Es decir, que no simplemente es una persona que ora, el intercesor. No es solamente alguien que llegó y dijo voy a hablar con Dios y se arrodilló. Una de las cosas hermosas es el mantener comunión en esta dirección que dice la Escritura. Clama a mí, texto muy conocido por todos nosotros, texto que constantemente se recita. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que había algo que estaba claro para los hebreos: clamar a Dios. Y otra cosa que estaba claro, que Dios respondería. Otra cosa que quedaba clara es que les enseñaría cosas grandes. Uno, cosas grandes. Dos, cosas ocultas que ellos desconocían. Las ocasiones en que encontramos en la Escritura Jeremías 33:3 y se lo citamos a los demás para pensar que ese clamor a Dios, que en muchas ocasiones nosotros decimos, y hay veces uno está pensando, bueno, ¿y qué viene? ¿Y qué sucede? ¿Y qué va a hacer o qué está haciendo Dios? Porque el siervo no sabe. Hay ocasiones en que nosotros solamente enfocamos la servidumbre,
Mira, cuando una persona somos dos aspectos, Martas o Marías. ¿En qué aspecto? Marta, Marta, afanada, turbada, estás en tu mucho que hacer. A diferencia de la persona que entiende por dónde y en qué dirección camina Dios. Le voy a decir por qué. Porque Dios le notificó sus caminos, notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Todo lo que podían conocer de Dios se los mostraba a través de cosas visibles, una nube, un maná, una columna de fuego. O sea que todo lo que estaba sucediendo sucedía en derredor de Israel. Era algo que en Israel solamente llegaba hasta nunca pasaban al lugar santísimo, nunca llegaron a tener intimidad, comunión íntima. Si usted nota, el templo marcaba espacios del santuario, la entrada, el santuario y el lugar santísimo. En las divisiones, pues ahora no es lo que nos ocupa, pero el que tenía acceso a la chequina, a la intimidad, a la cámara al lugar santísimo, era el sacerdote sumo. Si usted se da cuenta, con la muerte de Jesús es derribado la pared, la cortina que hacía división, que separaba entre el lugar santísimo y el lugar santo. Hay cosas que nosotros vamos avanzando a comunión íntima, porque hay quienes no la tienen. Hay gente, como usted mira a Marta, Marta es la parte que es el creyente que se ocupa de hacer. Nosotros tenemos que ser, y luego que somos, hacemos por lo que somos. El discípulo busca intimidad, comunión, avanzar, acercarme a Dios es el bien. Me voy acercando, pero la cercanía no es mía. Dios me acerca, Dios se acerca. Acercaos pues a Dios y Dios se acercará a vosotros. En la medida en que vamos haciendo esto, vale así, vale de esta manera, yo me voy acercando y Dios se va acercando, yo me voy acercando y Dios se va acercando, me voy acercando, llamadle en tanto que está cercano, y cuando ya llegué a fusionarme, que es lo que dice la Biblia, tocando lo que respecta al matrimonio, los esposos son una sola carne en la intimidad, en lo sexual, cuando se fusionan los cuerpos, el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Y lo profundo de Dios lo escudriña, es el espíritu, y nos declara a nuestro espíritu, para que no seamos solamente gente que ora, que cree que orando intervino, hizo intercesión, porque ahí en eso hay que admitir que todavía vamos de camino, que no hemos progresado, que no hemos establecido la comunión perfecta. Para que la comunión perfecta se dé y nosotros podamos, más que decirle, Señor, acuérdese de Pedro, de Juan, de Toño, más que decirle, acuérdese de Marlene y de Gloria, acuérdese de tal hermano por una enfermedad, porque solamente recuerde a los discípulos, Señor, ¿quién pecó?
este o sus padres para que naciera sin ojos. Cualquiera podría decir, pero ahí ya tuvieron una respuesta. Él en privado les declaraba todas las cosas a los discípulos. Hablaba con los creyentes y les hablaba por parábolas, porque no quería declarar, es decir, la intimidad nos lleva, Dios en intimidad nos lleva a conocer cosas que no se conocen de otra manera. Esas cosas que no se conocen de otra forma, esas cosas que están allá en lo secreto. Observa pues lo que dice el profeta. Viene Naamán de Siria al rey de Israel y dice, vengo aquí, unas cartas que el rey de Siria le había mandado. Ahí te envío a mi siervo con una cantidad de regalos, de presentes, para que lo sanes de su lepra. Y el rey tomó eso como una declaración de guerra, una provocación. Oigan lo que este me manda a decir. Eso es una guerra. Y entonces oyó porque Eliseo oía más que los demás. Eso la Biblia lo dice en secreto. Es tener un oído secreto. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Entonces, cuando tiene un oído secreto, oye en secreto, ve en secreto y sale del secreto de Dios a público. Y no sale a gritar, véame con todo Dios, sale y entonces de tener esa comunión, esa intimidad y sabe qué hace Dios, qué va a hacer. Abraham supo, porque eso es un amigo. Dios le dice, voy a destruir a Sodoma. Lo que le dice Dios es, encubriré a Abraham, siendo que habrá de guardar, darle las palabras que yo le doy a él, se las dará su simiente, a su descendencia, para que me obedezcan. Y entonces le dice, por cuanto es decir, la maldad de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín, todos esos lugares ahí vecinos, ha subido, entonces he descendido para ver si la maldad se colmó, para destruirlos. Ahí aparece el intercesor. No aparece el intercesor. No, en comunión. Lo entra, le dice a Jehová, entre y hablan. Y nótese que Dios se desprende de los ángeles, porque para Dios es más grato hacer misericordia que hacer juicio. Y el juicio, por encima, muy por encima del juicio, va la misericordia, porque eso dice Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. De ahí pues que cuando oigo a alguien que habla y que trabaja sobre la intercesión, pienso, si nosotros hemos podido entender qué nivel de intimidad viene en esa comunión. Vuelvo y reitero, ¿por qué? Porque, hermano, muchas veces creemos, hermano, ore por mí. Y decimos, bueno, hermano, cuente con eso. Es una enfermedad, es una situación económica, hermano, es que el trabajo, es que parece que di positivo al COVID-19, es que estoy un poco
sin poder laborar y un poco cargado, estresado. Algunas veces, entonces, a raíz de todo esto, se da el que nosotros ignoremos qué hace Dios, por qué lo va a sanar. No es, algunas veces dije, ¿pecó él o pecó quién? ¿Por qué esta? Y cuántas veces hemos pensado que hay cosas que suceden porque son retaliaciones o consecuencias de nuestros actos. Y algunas veces no es así. Hay ocasiones en que nosotros tenemos que saber qué hace Dios, por qué lo hace. Eso significa comunión, eso significa intimidad. Abraham lo primero que le dice a Dios en ese caso es, ¿y qué? Le dice, me perdona, porque pues Abraham estaba iniciando comunión. Nótese que Abraham es el hombre de los altares. Abraham es en la antigüedad se conoce como el hombre de los altares. Ahora, ¿qué le dice? ¿Qué es lo que le dice? Y usted ve que lo que le dice es, he decidido. Y entonces Abraham, a razón de lo que ya Dios le dice, es que entra a interceder. Porque la intercesión, ignorando lo que Dios va a hacer, no es completa. Es una oración, orar los unos por los otros. Aquí ya no es interceder, sino orar. Señor, ayuda a mis hermanos. Cuando yo entro a interceder, es a meterme. In significa dentro. Interceder es meterme, es ponerme, a mediar, si se quiere, entre Dios y otro, u otros. Cuando Abraham le dice, bueno, vamos perdóneme que le hable y le pregunte porque no sé cómo maneja usted esto. Le dice, y es probable, es posible que allí en ese lugar donde va a derramarse su juicio, hayan 50 justos. ¿Usted qué haría? ¿Usted derramaría el juicio indistintamente, indiscriminadamente, acabaría al justo, destruiría al justo con los impíos? Lejos sea de ti, tú eres el juez, deberías juzgar rectamente. Perdóneme, no sé, es mi mar de ignorancia, qué sé yo, qué, cuánto y cómo le diga habrá. Lo que sí sé es que Dios le dice, si hay 50 justos, perdono a todos, Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y todos los lugares donde voy a derramar el juicio, los perdono. O sea, ¿qué hago? Me freno por amor a ellos. Entiendo que un justo es una persona que está puesta entre Dios y los hombres. Es el juicio sobre la impiedad, sobre la iniquidad, sobre los malos, sobre los incrédulos, sobre los perversos, sobre los que hacen y maquinan el mal. Entonces, el justo queda intermedio, es mediador así en esta dirección. Eso es un mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, ese es el mediador, Jesús. Es cuando Él intercede, nótese la palabra, viene de interceder,
el verbo interceder va ligado a esto. Dice que hemos de pedir, no es pedir como conviene, no lo sabemos. Mas hay una cosa, lo que no sé pedir, entonces aparece ahí el Espíritu Santo. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El gemido indecible, lo que no es el gemido indecible, la palabra indecible es lo que no se puede decir o lo que no se dice. No es interceder y decir, bueno, el hermano, lo que yo no sé, porque puedo pedir el trabajo y, oiga, ¿y por qué, Señor, le pedí el trabajo y no sé? No hubo respuesta. ¿Por qué le pedí el trabajo y para el hermano intercedí por él, oré por él y usted se dio como que oyó y no respondió? Nótese esa palabra, oyó, pero lo que dice Dios no es eso. Dice, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Y dice tres aspectos: pedid, se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Israel le pasó eso, fracasó en el campo de la oración, fracasó porque Dios les dijo, no me hablen. Y ellos insistían en hablarle. Y nótese la palabra en el capítulo 58 de Isaías. Le dice al profeta, ve a mi pueblo. Y le dice que me buscan. O sea, el orden de la búsqueda, me buscan cada día. Eran 1, buscadores; 2, cada día. Y en ese aspecto cualquiera diría, pues si lo buscan, lo hallan, porque Dios eso fue lo que dijo. Pero lo que muestra Dios es, me están buscando erradamente. Para poder buscar y hallar, hay que buscar de todo corazón, de todo corazón. Entonces, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Dónde estaban buscando a Dios? Lo estaban buscando en el éter, en el sideral. ¿Dónde lo buscaban? Porque Dios siempre ha tenido lugar en todos los corazones, en el corazón del más perverso está. ¿Cómo lo encuentro? Porque eso es lo que dice la Escritura: busquen a Dios en tanto que puede ser hallado. ¿Quién me dijera o me diera dónde lo hallo? ¿Con quién? ¿Cómo me encuentro? Y de ahí entonces es que viene ahora la felicidad del encuentro, porque es menester que los que buscan a Dios, 1, crea que le hay; 2, que lo busquen de todo corazón, que hay Dios y dónde lo hallo. Entonces siempre habrá un lugar. Lo que pasa es que Dios, tú eres Dios que te encubres, que te ocultas, que no simplemente a Dios nadie le vio y nadie le ha visto jamás. No hay un solo ángel, uno solo, ni un arcángel, ni un serafín, ni un querubín que haya visto a Dios. Pero hablaba Moisés cara a cara con Dios y no le vio la cara jamás Moisés a Dios. Nunca. Cuando le vio la cara, se la vio en el monte de la transfiguración, 1600 años después, cuando llegó Jesús, le vio el rostro. Pero mientras tanto, lo único que le vio fue la espalda. Moisés lo único que le conocía era la espalda. Entonces, qué importante es continuar en el mismísimo nombre de Jesús y entrar a la chequina, que es la cara de Dios gloriosa.
cuando se mira eso todo el mundo veía la Chequina como el lugar sin acceso. Dios habita, dice la Biblia, en luz inaccesible, no hay acceso a él, pero nosotros podemos llegarnos al trono de la gracia confiadamente. Trono de la gracia. Eso es importante. ¿Y a quién sino a través de la gracia? ¿Qué halló Moisés para que le hablara a Dios cara a cara? Halló gracia. Es con la gracia. Y la gracia Dios la derrama en los labios. Nótese que Abraham llega y le dice esta palabra. Y lo que voy a decir voy concluyendo porque pues no sé qué tiempo disponía, pero nótese esta palabra. Abraham era un tenaz, un peso de la gracia. Tenemos que crecer en la gracia. Valga el dicho, que ustedes saben que hay por ahí una creencia creciendo en gracia. Y eso es una desgracia por la manera en que conceptúan, en que piensan. Tienen cosas, verdades, pero gracia halló a Abraham para hablar, porque no es que halló para interceder Esther por su pueblo ante el rey Asuero, no era por la belleza, engañóse la gracia y es vana la hermosura. Ella lo que necesitaba era gracia a los ojos de Asuero, porque si se metía sin invitarle el rey a su presencia, una sentencia había, o se moría o la perdonaba si hallaba gracia. Y cuando ella irrumpe sin haberla llamado, él le extiende el cetro de oro y ella toca la punta, quiere decir, hallaste gracia. Agradece que no te mando a matar, porque viera usted que no era simplemente llegar. Usted sabe cuánta gente murió tratando de acercarse y eran personas que estaban queriendo servir y es decir, el arca, y trataron de sostenerla porque se caía y apenas metieron la mano se murieron. Porque es que esto no es. Por eso la intercesión tiene que tener a puntualidad, cosas bien claras para que nosotros sepamos que no es decirle a Dios lo que Dios ya sabe. O me puede alguien decir que le voy a contar a Dios, sean conocidas vuestras peticiones. Y yo me puse a pensar, ¿a quién le hago conocer mis peticiones? ¿A Dios? Es que Dios no sabe lo que le va a pedir antes de que vosotros pidáis ya. Él sabe. Cuando yo vengo con la palabra en la cabeza, que todavía usted me puede decir a mí que viene con una idea, un pensamiento en la cabeza y usted no sabe qué va a pensar a las 3 de la tarde o a la hora a diferencia. Ustedes pueden tener aquí la 1 de la tarde allá, nosotros aquí la madrugada o pero a las 3 de la tarde nadie sabe qué va a pensar. El único que sabe qué piensa de pasado, presente a futuro es Dios. Dios es asombroso. Cuando se le aparece, cuando Abraham llega, qué cosa tan sabrosa hablar con Dios. Qué cosa tan agradable es estar en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias. Y cuando le digo delicias, recuerde una palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, dentro de Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nótese la manera en que hablaba, nótese cómo le hablaba al pueblo. Oían una voz, pero nadie se acercaba, le tenían miedo. Moisés no. Moisés amaba comunión íntima, amaba cercanía.
Pero Abraham la rompe porque Abraham tiene amistad. Mi siervo Moisés, nótese que la palabra mi siervo Abraham es muy poca. No es muchas veces que se dice mi siervo porque es mi siervo amigo. Mi siervo, mi amigo, le creyó Abraham a Dios. ¿Qué le creyó? Lo que Dios le habló. Porque tú no le puedes creer a alguien, o bien le crees en dos direcciones, lo que le creo lo que hace o lo que hará, o le creo lo que dijo. Si lo que Dios dice lo ejecuta, entonces lo creí porque lo oí y lo que oí lo vi, porque ese es Dios. Les voy a dedicar un texto o tres textos y no se los voy a declarar, solamente le voy a decir la cita para que ustedes los lean. Josué, capítulo 21, los versos 43, últimos versos, 44 y 45. Dijo Josué, capítulo 21, versos 43, 44 y 45. Nótese que ustedes los leen, no los olviden, que los acompañen por el resto de su peregrinado. Entonces, póngase usted a pensar qué tan sabroso es tener intimidad, comunión, cercanía, proximidad con Dios. Que Moisés se mete a conversar con Dios y no estaba, óigame bien, Moisés estaba en la presencia de Dios y se quedó 40 días y 40 noches. No le brindaron un tinto, no le dieron un refrigerio. Vea, Moisés, qué pena, haceme el favor, Gabriel, allá preparar por allá un tintico que este tipo nos va a dormir aquí 40 noches, ya lo tengo aquí. Pasó ese tiempo, eso se, el tipo lo sacó Dios de ahí, le dijo, vea, váyase que el pueblo se pervirtió, porque vamos aquí usted y yo hablando más que hablar usted, hablándole yo mes y medio. Mejor dicho, esto lo confinó, como ahora está de moda la palabra, no por la pandemia, pero después dijo, vea, la pandemia agarró al pueblo, vaya, mijo, que esos se prostituyeron, porque ustedes, Moisés, no sabemos qué le habrá pasado. Moisés, ¿qué le habrá pasado? Moisés era por dentro de Dios. Y Dios estaba por dentro de Moisés, que es la perfecta comunión, Dios en mí y yo en Dios. Nosotros en Dios y Dios en nosotros. Ahí en esa línea, en ese contexto es donde nosotros la toteamos y la sacamos del estadio, como ahora se dice. Es en él. Lo sacó Dios y le dijo, vaya, mijo. Pero si no, allá estaría Moisés, porque no solo de pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de su boca. Las palabras de Dios son una cosa asombrosa, son poderosas. Haced que estas palabras os penetren bien en el nombre de Jesús, porque con ellas usted va a ver. Entonces, deleítate, porque Dios es delicioso, disfrutable. Dios no es sufrible. La gente lo sufre, la gente viene a orar y practica. Ay, cómo me duelen las rodillas, estuve de rodillas. Y hay veces casi que muestran más las rodillas que el resultado de haber estado de rodillas. Yo le dije a alguien, bueno, es que estuve hablando con Dios y le dije, ¿qué te dijo? Y quedó mirándome asustado, ¿cómo así? ¿Qué me dijo? Asustado me ¿qué te dijo? Me dijo, ¿cómo así? Es que Dios habla. Le dije, pues yo creo que debe hablar, debe saber, cualquier palabrita debe saber hablar. Tiene una cantidad de añitos ya, porque niño nos es nacido. Y le dije, hermano, ¿qué le dijo?
Y yo, no, pues fui yo el que le dije a él. Entonces le dije, entonces le hablaste a Dios. No te habló Dios, le hablaste. O sea que eso no es diálogo, eso. Orar es dialogar, es día, es que es dos. Logos tratado entre dos, eso es diálogo, un tratado entre dos. Yo le digo y espero que él me diga, porque si yo le digo y él no me dice, salí yo más confundido que un ciego en una balacera. Fui y le dije, ¿y qué te dio? No me dijo nada. ¿Sería que no te dijo? ¿Sería que no le escuchaste? ¿Sería que solo le pediste y como no sabes qué te conviene? Entonces, es a raíz de eso. Moisés le dijo, ¿por qué no los mate? Dios, Moisés le dice, arrepiéntase. Le dice al Todopoderoso. Uno podría decir, eso es un irrespeto, arrepentirme, me mandó a arrepentirme. Si nos mata, ¿cómo queda usted? ¿Sabe qué van a decir? Van a decir que usted no fue capaz de meterlo a la tierra, que lo sacó, fue de gancho ciego para matarlo en el desierto. Por favor. Y Dios llegó, ¿y usted qué cree? ¿Quién era el que le hablaba? ¿Era Moisés o era Dios hablándole a Moisés? Era Dios en Moisés. Nótese que Dios le dice, tú serás en lugar de Dios, Moisés. Yo asumo tu lugar. Yo soy Moisés, usted Dios. Y es ahí en la intersección perfecta. Intercede es Dios. El Espíritu. Portica, la brogitita, mahomba de la guillisca. Óigame lo que el Espíritu dice en esta madrugada, en esta mañana para nosotros. Quiero, en el nombre de Jesús, quiero que sepan que el Espíritu, mi Espíritu, esto es lo que le estoy virtiendo en español, lo que el Espíritu acaba de decir en lenguas. Quiero que sepan que el único que puedo interceder por la raza humana soy yo, porque sé pedir, porque puedo pedir como conviene. No pedir, hay cosas que las pedimos y no nos convienen. Hay cosas que le decimos, Señor, pero, ¿qué? Hay empleo, trabajo, no tiene trabajo, citico, pobrecito padre, mira la necesidad, no tiene trabajo, no tiene salud. Y uno le dice a Dios, oígame, cuénteme una cosa, ¿y por qué está enfermo? Y Dios le dice, le voy a contar, es que tiene un problema, algo está haciendo. Algo hay algo entre él y yo. ¿Por qué? Porque no está la comunión perfecta. Es aquí esto. Entonces uno le dice, ve hermano, esto que Dios, a mí me pasó una cosa, iba a predicar por allá a la costa, pero me tocó acercarme a Ibagué a predicar un culto de una confraternidad en un colegio y estaba ahí en el aula, llegué temprano, me arrodillé y cuando me iba arrodillando vi que una hermana estaba arrodillándose y me dijo, vaya y dígale que yo le concedo lo que me ha pedido. Y yo, Padre, te alabo, aleluya. Y ahí, y me dijo, vaya y dígale que yo le concedo lo que me ha pedido. Le dije, Señor, pues yo no sé quién es la hermana y qué le ha pedido. Pues ya me dio pena y le dije, Señor, perdóneme, me paré y le dije, perdón, hermana. Ya, yo no sé, perdóneme que le vengo a decirle, Dios me dijo que le dijera que Él le concede lo que usted ha pedido. Y me miró y dijo, amén, como asustada. Ahora fue donde yo ya descargué, dije lo que Dios me dijo que le dijera. Pero después, ahora la pelea y el bochinche sí me hacen falta. Entonces yo le dije, bueno, cuénteme una cosa que le pidió ella.
No me dijo. Me fui, prediqué, volví a mi casa, seguí predicando. Un mes, Señor, una semana, un día, una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años, 4 años. Cuénteme, Señor, perdóneme, yo soy así curioso, pero eso es, ¿qué fue lo que le pidió en el nombre de Jesús? Por el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que le pidió? Y él, tan bello, mi Señor, ese es el bebé del universo, mi amado Dios. No me decía, pero yo tampoco le dije, dígame que no, me va a contar. Pero noté que no me decía que no. Entonces dije, me vas a decir, yo sé lo que es yo me desenchavo de esta película. A los 7, tal vez 7, 8 años, no sé, me volvieron a invitar a esa iglesia. Y llegué y una hermana muy atenta me abrió las puertas de su casa. Me dijo, hermano, Dios lo usó hace unos años que usted vino a predicar, es la muchacha que una joven de usted le arcó y le dijo que le respondíle, ay, gracias, Padre, aquí llegó la respuesta, aquí llegó, hoy voy a saber, hoy me entero de esta palabra. Y le dije, hermanita, gracias por todas las atenciones, la manera en que se ha portado tan elegante. Cuénteme una cosa que le pidió su hija al Todopoderoso. Y me dijo, le pidió 2 cosas. Le dije, cuente. Ay, yo me sobaba las manos. Yo estaba, dije, ay, 8 años clamándole. Para que vea usted que no. Y le dije, ¿qué fue lo que pidió? Me dijo, pidió un empleo y un esposo. Todas las 2 cosas le fueron otorgadas, así cual usted se lo dijo. Y yo dije, yo le pedí otra cosa a Dios. ¿Qué era lo que ella le había pedido? Para que vea. Porque no me quedo tranquilo. Ay, gloria a Dios, ella. Pero le dije, un día cualquiera nos encontraremos en el camino y en el nombre de mi Señor Jesús vas a saber. Pues ya que usted no me quiere decir en vivo y en directo, porque otra vez me la ha dicho, esto es así, pero que me lo diga, que lo diga ella, yo no, hasta que ni me lo dijo por boca de la hermana, sino por boca de la mamá. Me lo contó y entonces le dije, gloria a Dios. Trabaja en el INVIMA, se llama Lida María Tavares en Bogotá y tiene su esposo bien casada, bendecida, prosperada y en victoria. Entonces me dio alegría porque dije, pues cómo me van a dejar a mí con todo lo curioso que soy yo. Me van a dejar a mí, yo no sé. Yo le digo, cuénteme. Hay algunas veces en que digo, ni quiero saber, no me enteren. Porque otras veces sí, hombre, que alguien dijo y habló y dijo por ahí cualquier estupidez o cualquier torpeza y dijo algo desagradable de mí. Me resbala porque aplico mi corazón solamente a lo que él dice. Lo dicho, lo demás. Entonces, permítanme concluir porque me alargué, me emocioné. Y esto para compartirles esto en el nombre de Jesús. Vamos no solamente a decirle a Dios de las necesidades, que son muchas, pero de todas ellas Dios se encargará de suplirlas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Así que usted le dice, cuénteme, Señor, sánelo, 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 Señor, sánelo. Y cuénteme qué hubo el hermano o la hermana que está orando por sanidad. Se murió. Ay, poder en Jesús. Se murió. Se murió. Y uno dice, vean, clama por oración y apenas uno dice, ay, voy a orar. No, 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 no. No, 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 por favor. No me meta esa recomendación que aquella persona por la que usted ora fácilmente va a morir. Pero sabe que hay cosas que Dios es perfecto.
Así que sepa que esa palabra que está escrita en Jeremías 33:3, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. ¿Qué es lo que hay oculto? ¿Por qué esto le ha venido? ¿Qué pasó? Y entonces Dios le dice a uno, vea, esto pasó por esto, por esto, por esto. Esto le está pasando a usted por esto. ¿Qué hay oculto en mi vida que yo necesite saber que me está afectando mi comunión, mi vida laboral, mi vida física, que estoy enfermo, que no he recibido un trabajo y ya me echaron de él? Y en una cantidad de cosas. Y ese es Isaías 58, leerlo todo, para mostrar, Dios, dígale a mi pueblo su rebelión y a Israel, la casa de Israel, su pecado. La búsqueda era constante, continua, me buscan cada día, pero como gente que hubiera hecho justicia y que no se hubieran olvidado de su Dios. Lo que querían eran respuestas sin dar respuesta. ¿Qué significa eso? Que yo no le salgo a Dios a confrontarme con Dios, a decir, aquí estoy, por el amor de su nombre, recíbame. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es tu petición y cuál tu demanda, oh reina Esther? Y la reina Esther nos salió diciendo, no, es que vengo aquí porque yo soy la más bella, véame, rey. Gracia, hermosura, pásela. No vengo a verle el cuerpo. Por 15, un mes ha pasado y ni me ha llamado. Porque hay momentos en que no es sino la gracia. Solo la gracia derramada en nuestros labios, aumentada, creced en la gracia. Gracia delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. Gracia, crezcamos en ella. Y cuando eso pasó, ella no llegó y le dijo, bueno, tal cosa, sino que le dijo, venga, que lo quiero sacar de su palacio, venga a la necesidad, venga a mí, pero antes de llegar a necesidades, porque ese es el problema de nosotros, que le sacamos un chorizo, una lista a Dios, un papel, mejor dicho, como la mujer que llega y le dice, papi, lea lo que le tengo para que compre remesa. Y el hombre se siente usado solamente como un proveedor. Yehoshua Jireh, Dios proveerá. Eso fue lo que le dijo Abraham a Isaac. Pero, ¿qué quiero decirles? Quiero decirles que él llegó en un momento dado y que halló gracia. Tenía gracia, hablaba. Y hermano, perdóneme que le hable tanto, porque en la presencia de Dios más que hablar hay que oír. A él oír, oiga a Jesús y usted se chifla con Jesús, mi Jesús, las palabras derramadas en sus labios, la gracia. Y ahí, por esta razón, puede hacer la perfecta intercesión, porque recuerde, no intercedemos nosotros, el Espíritu intercede por nosotros y por los otros, con gemidos indecibles y pidiendo como conviene. Cosa que, hermano, yo creo que le conviene el trabajito. Ay, es que ya lo tienen ahí, ya le dijeron que lo llamaban, le van a pagar tantos euros. Ay, gloria a Dios. Y no es conveniente que gane todos esos euros. Entonces, ¿qué pasó con el trabajo? No, ya estaba todo. Me faltaba la firma y me cogí una tembladera y no pude firmar. Hice un poco de garabato. Y esta es la firma suya. No, esa no es la firma mía. Ah, bueno, mijo, si no sabe firmar, gracias. Lo llamaremos luego. Aprenda a firmar. Porque es con Dios, en Dios, por Dios y Dios en nosotros. Quiero agradecerles. La verdad, perdónenme que me extendí, pero veía la necesidad de enviar esta palabra. Esta palabra es enviada a nosotros en el santo, glorioso, bendito y único nombre
de Jesús de Nazaret, y ella no volverá vacía, hará lo que Dios quiere y prosperará en aquello para que Dios la ha enviado. Pues les agradezco toda la paciencia que han tenido. Mi retirada es pacífica en el nombre de Jesús de Nazaret. Les perdono por haberme hecho levantar tan temprano. Ay, gloria a Dios, hermano.